que cuando hay problemas virales, sobre todo cuando hay problemas virales, las plaquetas están hacia abajo, ¿no? Disminuidas. Entonces, esa disminución conlleva a qué cosa. Cuando hay un problema, ¿qué cosa? Hay una trombocito, ¿cierto? Hay una disminución. Entonces, esto es un indicativo que en la clínica, cuando tú lo ves al paciente, en un lapso de 48 horas, más o menos aproximadamente 2 días a 3, el paciente que tiene dengue ya le empieza a aparecer las famosas petequias. ¿No? Empieza a aparecer las famosas petequias. Unos puntitos que le salen, que no es normal en una persona, ¿no? ¿Y por qué sale? Por la baja cantidad de plaquetas. ¿Entiendes? Entonces, eso conlleva a qué cosa? A que el paciente ya tiene qué cosa. ¿Qué cosa? Tiene que empezar a tratarse. Otra de las razones más frecuentes es el escozor. Biólogo, pero eso te sale cuando ya estás sanándote del dengue. ¿Cuál? Cuando ya está Yo pasando sabía que eso sale cuando ya está sanando ya. No, en el lapso de 48 hasta 72 horas, el paciente empieza a presentar eso. Biólogo, por experiencia de 4 veces que me he dado el dengue. Pero tú no eres todo. No, tú pero puedes yo- ser un caso excepcional. Mira. ¿Entiendes? Algunos vas a ver que les da dengue y no les sale esa mancha. No les sale esa petequia, perdón. ¿Entiendes? Recuerda que hay dengue clásico. Hay el dengue hemorrágico. Sin shock y con shock. ¿No? ¿Correcto? Entonces, no a todas las personas se va a comportar igual. Eso va a depender mucho del sistema inmunológico de las personas. ¿Entiendes? Pero de que aparece. Ajá, y demora bastante en poder borrar. ¿Ya? Una de las características también es el escozor. Te empieza a picar el cuerpo. ¿Y eso es por qué? Porque esto va a liberar, ¿qué va a liberar esto de aquí? Va a liberar sustancias proinflamatorias, va a liberar leucotrienos, ¿no? Va a liberar leucotrienos, todo el tipo B4, va a liberar, ¿no? El B4, ¿ya? Va a liberar ese tipo de leucotrienos. Entonces, estos tipos de leucotrienos sobre todo tienen acción proinflamatoria, pero también va a liberar, por ejemplo, histamina, también va a liberar, ¿ya? Va a liberar algunas sustancias como serotonina, radicinina, que pueden tener efectos, ¿qué cosa? Vasodilatadores o vasoconstrictores, ¿no? Si tiene un efecto vasoconstrictor, definitivamente la sangre va a estar retenida, ¿no? Y vas a ver todo rojo, ¿cierto? Y si es vasodilatador, la piel va a mejorar su color, su tonicidad, su color, ¿ok? El volumen sanguíneo, bueno, ya saben, ¿no? Cuánto es el volumen, y el suero y el plasma son componentes que se van a diferenciar, ¿no? Muchas veces por cuál, por los anticoagulantes que yo voy a utilizar, ¿no? ¿Qué anticoagulantes voy a utilizar? ¿Ya? Sigamos. Mira, ¿qué funciones tiene? Bueno, transporta gases, ¿no? El oxígeno y el CO2. Sobre todo a nivel tisular. A nivel tisular se va a dar el intercambio de gases. Pero ¿por qué esto es importante? Justamente yo te explicaba acá, ¿no? Cuando se va a formar el bicarbonato, ¿te acuerdas? Cuando se va a formar el bicarbonato, el CO2, a nivel ¿cómo se llama? Respiratorio, nosotros lo podemos eliminar o lo podemos retener. Luego, por difusión a través de los alveolos, va a entrar al vaso sanguíneo. Entonces, es ahí en ese momento a nivel tisular donde la hemoglobina se separa del oxígeno, ¿correcto? Y este hidrógeno, se supone que yo he formado el CO2 más el agua con la ayuda de la anhidrasa carbónica dependiente del zinc, va a formar el ácido carbónico, ¿cierto? Este ácido carbónico al llegar a nivel tisular va a disociar el hidrógeno de ion bicarbonato. Todo eso está ocurriendo dentro del glóbulo rojo. Este bicarbonato sale y en respuesta, ¿quién va a entrar? Entra el cloro para mantener la electroneutralidad del glóbulo rojo, tanto dentro como fuera. Y es este hidrógeno que va a unirse con la hemoglobina oxigenada, se va a separar y se une el hidrógeno y forma la hemoglobina desoxigenada, ¿no? Entonces, es fundamental porque va a permitir esto, que se libere el oxígeno, ¿no?
cuando va a nivel renal, este bicarbonato que se ha formado, luego se va a restituir a nivel renal, para luego disociarse y luego eliminar el hidrógeno y tomar el sodio. Pero este vuelve nuevamente a su estado normal para llevar oxígeno a los tejidos, ¿no? ¿Qué cosa? Equidistantes, lejos, ¿no? ¿Por qué es fundamental esto? Porque el tema de varices. El tema de las varices es fundamental. Las varices es una deformación de la tonicidad de los vasos sanguíneos. Recuerda que cuando el corazón bombea sangre, bota, ¿ya? Recibe y bota sangre. O sea, la sangre debe recorrer hasta el último dedito de tu pie. ¿Y luego qué tiene que hacer? Volver a subir, ¿cierto? Pero al subir va en contra de la gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a una varice, ya los vasos están totalmente, ¿qué cosa? ¿No? Tienen vasos tortuosos, ¿correcto? Y eso, si es que a eso le sumamos, por ejemplo, que aquí podemos encontrar coágulos, va a ser un poco difícil. Recuerda que a nivel de los vasos siempre vamos a encontrar ¿qué cosa? Válvulas, ¿no? Estas válvulas permiten que la sangre pueda regresar, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la sangre no retorna, y se queda en la parte baja, es donde las personas empiezan a experimentar cambio de pigmentación en la piel, porque esa sangre empieza a extravasar, empieza a salir fuera de los tejidos, y al salir fuera de los tejidos empieza a manchar la piel, ¿entiendes? Y al manchar la piel, la parte externa del tejido o del epidermis, empezamos a notar una deficiencia venosa, una correcta circulación, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? A que no hay un correcto intercambio. Vas a encontrar que el tejido la piel se empieza a oscurecer, se empieza a palidecer. ¿Entiendes? Entonces ahí sí hay un compromiso. ¿Por qué? Porque si no se retiran esos vasos, que no sirven, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el proceso? ¿No? La piel se empieza a poner más seca, se quiebra y se empieza a hacer una úlcera, ¿no? Esa úlcera varicosa ya conlleva ¿qué cosa? Algún daño del tejido, empieza a hacerse hueco el tejido, ¿entiendes? Una vez que llegue hueso, ya está fría la cosa, ahí es que tiene que cortar, ¿entiendes? Ojo, que no solamente le da a los hombres, no solamente le da a las mujeres, sino también a los hombres también. Los hombres también pueden sufrir de varices. ¿Ya? Por eso es importante tener mucho cuidado con el peso, ¿no? Un sobrepeso por encima del cuerpo hace que las venas de estar en esta forma se vuelvan así, tortuosas, ¿no? Dificultando el tránsito de la sangre. Una persona que tiene, por ejemplo, problemas de grasas, ¿no? Entonces, ¿aquí qué se va a formar? Una acumulación de grasa que finalmente se calcifica y se llama ateroma, lo cual dificulta el flujo de la sangre, ¿no? Disminuye el diámetro, el lumen del vaso, lo hace más pequeño, más corto. Entonces la sangre demora en circular, el corazón sufre, el corazón tiene que hacer un gran esfuerzo para bombear y jalar de las piernas hacia arriba. ¿Entiendes? Eso dificulta, ¿no? Nutrientes y metabolitos, lleva hormonas y enzimas, ya sabemos, ¿no? Defensa de los leucocitos, ¿no? Anticuerpos, claro, porque va a producir sobre todo inmunoglobulinas, ¿no? Vamos a tener las inmunoglobulinas llamadas, ¿qué cosa? Famoso GAN, G, A, R, D y E. ¿Cuál es el primero a aparecer en una infección? La M. ¿Quién es el último en aparecer? La G, ¿no? Correcto. La última en aparecer es la G. Y la primera en aparecer es la E, ¿no? Cuando hay una infección, ¿no? La hemostasia, bueno, hay dos tipos de hemostasia, primaria y secundaria, ¿cierto? ¿Ya? Debe haber una agregación plaquetaria, debe haber coagulación y fibrinólisis. Cuando habla de eso, debemos tener en cuenta que aquí va a participar la llamada ruta de la casa,
cascada. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero la ruta de la cascada tiene 3 momentos, ¿no? Tiene 3 momentos. Mira, ve, la ruta de la cascada tiene 3 momentos, ¿no? Tiene una vía intrínseca, tiene una vía extrínseca, luego llega a una vía común, ¿correcto? Y esa vía común va a pasar a la formación de la turbina, ¿correcto? Aquí va a estar la turbina, ¿no? La turbina. Entonces tiene un primer momento, un segundo momento y una ruta común que es un tercer momento para pasar a la turbina, que se conoce con el nombre de fibrinólisis, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores tenemos? 13 factores de formación, ¿correcto? Y la hemostasia, tenemos 2 tipos de hemostasia: hemostasia primaria y hemostasia secundaria, ¿no? Finalmente, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ya conocen ustedes, ¿no? Una característica de nosotros, que es, ¿qué cosa? Mantener el equilibrio hemodinámico del cuerpo, ¿no? Debemos tener una adecuada volemia. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo tengo un problema, por decir, yo tengo un problema con mis gases, entonces yo tengo que saber cuándo voy a aplicar bicarbonato de sodio, y yo tengo que saber cuándo voy a aplicar, por ejemplo, el cloruro de sodio al 9%, al 0.9%, ¿no? Cuándo voy a aplicar, por ejemplo, bicarbonato de sodio si estoy en una acidosis, cuándo voy a aplicar cloruro de sodio si estoy en una alcalosis, ¿no? ¿Por qué? Recuerda de que el uso de esto va a determinar una modificación en los electrolitos. Entonces, ¿eso qué va a alterar? La hemodinámica del paciente. Entonces, una hemodinámica alterada del paciente va a afectar toda su estructura orgánica, ¿no? Todos sus procesos metabólicos se van a ver afectados. ¿Ya? Digamos. Mira, su composición, pues ya te mencioné algunas cosas, tiene agua, ¿no? Es por eso que cuando el CO2 baja la sangre, se une con el agua para formar el ácido carbónico, ¿no? Con la ayuda de la anidrasa y el zinc, y luego se va a los tejidos y de los tejidos se va al riñón. ¿Y cuál es la finalidad de esto? De que nosotros podamos tener los tampones, ¿no? El principal tampón, no te olvides, es el sistema bicarbonato, con un pK de 6.1. Nunca te olvides, el pH es igual al pK más el logaritmo de la base sobre el ácido, ¿no? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿correcto? Y el bicarbonato tiene un pK de 6.1, ¿correcto? Mientras que el fosfato tiene un pK de 6.8. ¿Ya? No te olvides, ¿ya? Eso tienes que tener siempre en cuenta, porque te puedo preguntar, ¿no? ¿Ya? No te olvides. También debes saber, por ejemplo, que la concentración de CO2 es igual a la solubilidad del gas más la presión parcial de CO2. La solubilidad para el gas de CO2 es 0,03, ¿no? ¿Correcto? Te puedo preguntar, ¿no? La presión parcial de CO2, ¿correcto? Teniendo en cuenta si es que el paciente, por ejemplo, tiene una acidosis o una alcalosis, va a subir. ¿Ok? ¿Qué te miras a ver? ¿Ah? Bioquímica, perdón. No, todo mezclado, acá entra todo. En laboratorio. Todo entra. Mira, ve. Sí, Ya, escúchame, en las proteínas tenemos la albúmina. ¿Qué es la albúmina? Es una proteína de transporte, ¿no? De manera sola no me va a indicar, por ejemplo, una patología. Me indica que hay un proceso inflamatorio nada más. Pero es una prueba que se suma para un problema hepático. Hay un problema hepático, yo tengo que pedir mi bilirrubina, mi transaminasa, mi fosfatasa alcalina, mi gamma-glutamil transpeptidasa. Tengo que pedir también mi amilasa y mi albúmina. Tengo que pedir, ¿no? Son pruebas de rutina para poder evaluar. La albúmina, recuerda que es el que se encarga de llevar ¿a quién? A la bilirrubina. ¿Recuerdas o no? La albúmina se encarga de transportar la bilirrubina. Entonces, una deficiencia en albúmina puede traer efectos secundarios, ¿no? Globulinas, que tienen que ver con las inmunoglobulinas.
Y el fibrinógeno, que tiene que ver en la ruta de la cascada, en el proceso de la fibrinólisis, ¿no? ¿Ya? Es el factor de coagulación. Solutos no proteicos tenemos los electrolitos, cloruro, sodio, glucosa, lípidos, vitaminas. Aquí, en algunas bibliografías, por ejemplo, consideran otros electrolitos, por ejemplo, también el bicarbonato, también consideran el potasio, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando llega tu paciente, tú debes manejar esto, el anión gamma, la llamada brecha aniónica, ¿no? Es un dato que se asocia dentro de la clínica. ¿Para qué? Para poder saber si el paciente tiene la acidemia o no tiene la acidemia marcada, ¿no? Solamente me sirve el anión gamma para poder saber si el paciente tiene el cuadro de acidemia, ¿no? Su valor normal es de 8 a 10, ¿no? O de 8 a 12, en promedio, 10, en promedio. ¿Qué relaciona? Ya sabes, sodio, potasio, ¿no? Menos cloro más bicarbonato. Entrar por la llamada brecha aniónica. ¿Ok? ¿Ya? Sigamos. Mira, ve, un hematocrito normal, 45%, ¿no? Valor normal, y ustedes saben cómo se saca el hematocrito. Se hace con la lectura, ¿no? La lectura del, ¿cómo se llama? De la ficha que tenemos para medir con el hematocrito, con el capilar, ¿correcto? Ya, menores de 40 para algunos, ¿no? Es una anemia. Eso va a depender, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, anemia ferropénica, ¿no? Tenemos anemia megaloblástica, ¿no? Donde tiene mucho que ver, ¿quién? Tiene mucho que ver el complejo B, el complejo de la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿no? Tienen mucho que ver estos dos, ¿ya? La vitamina B12 que lo vamos a ver en el ácido fólico. Y otro que es la policitemia, cuando es mayor de 50%. ¿Entiendes? Si quieres algo por la vida. Mira, a ver, ya te he dicho, la albúmina, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación. ¿Cuántos son los factores? Son 13 factores de coagulación. Correcto, 13 factores de coagulación. ¿Dónde participa? En la llamada ruta de la cascada. Tiene dos vías, vía intrínseca, vía extrínseca. Tiene una ruta común, que es a la protromina, y luego pasa a la siguiente, que es la fibrinólisis, encargada de formar la fibrina. Cuando ustedes han hecho la práctica de, ¿cómo se llama?, el tiempo de coagulación, han podido ver que al colocar ¿cómo se llama? La lanceta, y al jalar salió un hilo. Ese hilo de fibrina es fundamental. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan eso? Cuando ustedes estén en el hospital, ustedes le van a pedir, ese es de cajón. Paciente que entra a sala tiene que saberse su tiempo de coagulación y tiempo de sangría. Ustedes van a ver que le hacen, pinchan en la oreja, ya, y le sacan del dedito. Yo les he hecho sacar del dedo para coagulación. Pero en los laboratorios, por ejemplo en los hospitales, se estila sacar de vena. Es que sacan 3 tubos. Correcto. Sacan más o menos 3 mililitros de sangre y empiezan a contabilizar. ¿Bien? Mira, ve, entonces, en un esquema podemos ver que mayor cantidad de sangre lo que tenemos. Solamente un 5% va a representar de proteína. Y el 1% que falta es lo que constituye ya los electrolitos. Sodio, potasio, cloro, bicarbonato que tenemos. ¿No? Bien. Que no era un electrolito. Mira, ve, El cloro. las proteínas plasmáticas son fundamentales. Dentro de la sangre tenemos proteínas y la gran mayoría de estos, ¿dónde se producen? En el hígado. ¿Qué es la función que cumplen estas proteínas? Su función oncótica, por acá te hablaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esas proteínas en los vasos? Retienen agua. ¿Bien? ¿Para evitar qué cosa? Para evitar que se dé el edema. ¿Correcto? Si la presión oncótica está disminuida, es porque tenemos baja cantidad de proteínas plasmáticas. Quiere decir que el hígado no produce las proteínas plasmáticas de manera adecuada.
El hígado, ¿por qué no lo produce? Por alguna patología que puede tener, de repente una cirrosis, de repente una esteatosis hepática, ¿no? Correcto, un hígado graso, ¿no? Entonces va a depender de qué es lo que tenga el hígado, lo que va a repercutir en la producción de estas proteínas. Eso que va a llevar a una disminución de la presión oncótica. Entonces, eso va a tener un efecto, ¿por qué? Porque la presión oncótica tiene que ver con el ingreso del agua de la parte exterior de los tejidos hacia el interior de los vasos. Al no haber una buena presión oncótica, el agua se libera hacia el exterior, entonces invade los tejidos, se hincha, causando un edema. ¿Quién hace el efecto contrario? La presión hidrostática. ¿Qué hace? Libera, deja libertad agua hacia los tejidos, generando el problema de edema. Mira, permite amortiguar el pH. ¿Quiénes son los amortiguadores? Ya hemos visto, ya bioquímica, ¿no? Ya, en la amortiguación ya hemos visto, el principal amortiguador, ¿quién es? El bicarbonato. ¿Cuál es su pK? 6,1, ¿no? A diferencia del fosfato que es 6,8. El bicarbonato es fundamental porque se encuentra en los dos medios. Frente a un trastorno, ¿quién va a salir? El bicarbonato. ¿Ok? Transporta sustancias y participa en la coagulación. Siguiente. Mira, acá se tiene un recuento de lo que te he dicho, ¿no? Un recuento de lo que te he hablado acerca de la cantidad de glóbulos, ¿no? ¿Correcto? Tenemos glóbulos rojos. ¿Cuánto dura esta? Es variable, puede variar 1 a 2 días. Entonces tenemos ahí los glóbulos rojos, ¿ya? Tenemos las plaquetas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los glóbulos blancos, ¿no? Algunos laboratorios, ¿cómo está, señorita Guadalupe? Buenas noches. Usted como siempre puntual, ¿no? Como yo entiendo que está cocinando. Mira, ve, glóbulos rojos transportan. Acá tiene mucho que ver el efecto Bohr y el efecto Hardan, ¿ya? Tienen mucho que ver los dos. ¿Ya? Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, de talasemias, es porque hay un problema a nivel de la hemoglobina. La hemoglobina se relaciona con estos factores: el volumen corpuscular medio, la concentración, ¿ya? La concentración de la hemoglobina media tiene que ver con estos tienen guardan mucha relación, ¿ya? El volumen corpuscular medio y la concentración de la hemoglobina media. Los dos están relacionados para ver temas de anemia. ¿Ya? Hemoglobina y el tamaño del glóbulo rojo, si hay una macrocitosis o una microcitosis, tamaño grande, tamaño pequeño. Recuerda que el glóbulo rojo tiene un tamaño de 7.5 micras, es bicóncavo, ¿no? Y es anuclear. Fíjense. Entramos a ver la hematopoiesis, que tiene que ver con la formación de todas las células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿no? Y plaquetas. ¿Dónde se va a dar? En médula ósea, ¿no? Tiene una célula madre, ¿cómo se llama? Stem cell, ¿no? Es muy activo y requiere de la eritropoyetina, así como de la tromboyetina y la citoquina. Recuerda que las citoquinas son sustancias que se liberan: la interleucina 1, la 3, la 6, la 12, el factor de necrosis tumoral tipo alfa, tenemos, ¿ok? Recuerda, si esto se encuentra en la médula espinal, ¿te imaginas si por A o B motivo nos llegamos a enfermar o a infectar con un microorganismo en un hospital? Microbiología. Me voy a un hospital. Yo sé que las bacterias más frecuentes en un hospital son pseudomonas, ¿no? Baumani. ¿Qué más? Estafilococos, ¿no? Correcto. Entonces, por un mal manejo, de repente se me olvida, como tengo varios pacientes, se me olvida retirarle la vía, ¿no? La vía está casi 3-4 días. Normalmente en 2 días tienes que retirar la vía y cambiar por otra vía, ¿no? Entonces te contaminas, te pinchas y entra ese microbio que ha entrado o que está presente en el paciente en estado, porque ha estado mucho tiempo expuesto con la vía. ¿Puede llegar a tu cuerpo? Claro. ¿Puede invadir la médula espinal? Va a depender mucho del microorganismo. Uno de los microorganismos que puedes encontrar en la médula espinal, ¿quién es? Neisseria, ¿cierto? Neisseria meningitis, es una bacteria gram negativa, es un diflococo. Entonces, al invadir, puede afectar a la médula. ¿Bien?
Entonces, por eso es que se hacen estudios, se hacen cultivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes han visto coprocultivo, urocultivo, ¿no? ¿Correcto? Hemocultivo de sangre. Aquí ya no haría un cultivo de la sangre, tendría que hacer un cultivo ¿de quién? De la médula. ¿Cómo le llamaría? Mielocultivo. Tendría que ser un cultivo de la médula. Tendríamos que, entonces, por punción lumbar, tendríamos que ingresar con la jeringa y extraer. ¿Qué tendría que extraer? Líquido, ¿cierto? Alcalino. Mira, ve, según la edad, varía, correcto, según la edad. Mira, ve, en el feto tenemos el ligero miembros, en los recién nacidos y los niños, médula ósea en todos los huesos, correcto. Y a partir de los 20 años en adelante, huesos planos, y en la parte superior del útero y del feto. Ahí específicamente se conoce. ¿No? Esta es otra. Esta es la médula. Lo que te comes el huesito y lo chupas el pollito y sale esa sangrecita, esa es la médula. ¿Okay? Imagínate eso en nosotros, algo parecido. ¿Correcto? Entonces, mira, ve, tenemos la célula stem. Correcto, tenemos la célula stem, la célula madre, la cual va en un proceso a generar glóbulos rojos, va a generar plaquetas, va a generar por un proceso de linfocitosis los glóbulos blancos. ¿Ya? Bien. Mira, ve, el glóbulo rojo, ¿cómo se llama el proceso? Eritropoiesis. No es lo mismo que hematopoiesis. La hematopoiesis en términos generales es la formación de células blancas, rojas y las plaquetas. ¿No? Mira, ve, ¿qué contiene? Hemoglobina, ¿correcto? Es cóncavo, ¿no? Generalmente está presente en el intercambio gaseoso de 7 a 8 micrómetros de diámetro, si sacas el promedio, 7.5. Promedio, 120 días, más o menos 1 o 2 días puede vivir, ¿no? Luego se va a hacer el proceso de mucatéresis y va a morir en un órgano linfoide que es el vaso, ¿no? Entre comillas, porque algunos glóbulos rojos pueden permanecer en el vaso para luego volver, ¿no?, a un proceso que voy a explicar más adelante. Mira, a ver, algunos son fagocitados no solamente en el vaso, sino también pueden ser fagocitados en el hígado, gracias a unas células que estas poseen que se conocen con el nombre de células de Cooper. Valores de 5.200.000, pero en algunos habla de 4.5 a 5.5 millones por centímetro cúbico. Mira, a ver, ya, aquí hay que corregir, tengan en cuenta lo que voy a decir. Por cada 100 mililitros, no de materia, sino de sangre total, ¿ya? Por cada 100 mililitros de sangre total, vamos a encontrar 15 gramos de hemoglobina. Por cada 100 de sangre total. Y por cada miligramo no, por cada gramo de hemoglobina se puede combinar 1.34 de oxígeno. ¿Ya? Eso hay que corregir acá. En vez de ser hematíes, es sangre total. Y aquí, en vez de miligramo, es por cada gramo. ¿Ya? Hay que corregir ese detalle. Mira, a ver, ¿con qué empezamos? Con un proeritroblasto. ¿Ok? Y luego sigue el reticulocito, ¿te acuerdas que te he dicho? Pero aquí va a haber un intermedio. ¿Quién va a ser? El normoblasto. Para luego dar paso a quién? Al eritrocito. ¿Ya? El eritrocito no tiene núcleo. ¿Ya? El eritrocito no tiene núcleos. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Mira, ve, los glóbulos rojos, para que sean producidos, necesitan básicamente de la eritropoyetina. Básicamente. La adrenalina y la noradrenalina son básicamente estimulantes que van a participar, ¿para qué? Para que se puedan liberar los eritrocitos frente a un cuadro de hipoxia, ¿correcto? ¿Dónde se sintetiza mayor cantidad? En el riñón. Menor cantidad en el hígado. Ojo,
eritropoyetina. La maduración tiene que ver con la vitamina B12, de que te estaba hablando, la vitamina B12, que tiene que ver con quién, con la cianocobalamina. ¿Ya? Y el ácido fólico tiene que ver con la producción de los folatos, que es importante para que se pueda producir los glóbulos rojos. O sea, los dos tienen que estar juntos. No puede vivir uno separado del otro. ¿Ya? Para que haya uno, tiene que haber el otro. ¿Ya? Uno tiene que ver con la vitamina directamente y el otro tiene que ver con la producción. ¿Ok? Para eso, ¿qué necesitamos comer? Nuestras verduras, ¿no? ¿Qué debemos consumir? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos de repente, estando acá, la facilidad de comer, por ejemplo, marisco. Frecuentemente no lo comemos. O comer frutas secas, no lo comemos muy seguido, ¿no? Y esos elementos, esas frutas, tienen estos minerales, ¿no? Tienen estas vitaminas. ¿Correcto? Entonces, al no comer, vamos a tener un problema, ¿no? Pasa. Mira, otro, los leucocitos. ¿Dónde se origina? Médula ósea, tejido linfático. Es transportado en la sangre y se va al resto del cuerpo. Su función es protegernos. Tenemos 3 células básicas: neutrófilos, linfocitos y los monocitos. Móviles, claro, a través de la sangre. Ojo, ojo, que no tienen flagelo, no tienen cilios. ¿Cómo se mueven? Por medio de citoplasma. Es una prolongación de su citoplasma que le permite llegar. ¿Y cómo se orienta? Por medio de las sustancias químicas que estas producen. ¿Cómo se llama? Ahí aparecen las citoquinas. Ahí aparece la interleucina 1, la 3, la 6, la 9, la 12, el factor de necrosis tumoral. Entonces el leucocito detecta que se empieza a mover. A ese desplazamiento se le conoce con el nombre de quimiotaxis. ¿Correcto? Tiene que atravesar el endotelio, que es una capa interna que reviste el vaso para ingresar al torrente sanguíneo, ¿no? O salir en este caso, ¿no? Tiene núcleo, mitocondria y otros organelos, cosa que no hay en los glóbulos rojos. Es por eso que la mitocondria tiene que hacer la ruta, ¿qué cosa? La vía de las pentosas para poder tomar su fuente de energía. Su tamaño de 8 a 20 micrómetros, ¿no? Su tiempo de vida puede variar dependiendo del tipo de célula. Tenemos los granulocitos, el famoso NEVA, y tenemos los granulocitos, linfocitos y monocitos, lo que te está diciendo. Sígueme. Características tintoriales, pues ahí tenemos que utilizar pues, el reactivo que ya ustedes han utilizado, que es el RAI, ¿no? Presenta granulaciones, ya te he explicado que contiene, que son vesículas, ¿cierto? Que contienen sustancias tóxicas, sustancias como la histamina que pueden tener, tiene algunos leucotrienos que van a actuar como sustancias proinflamatorias, sobre todo los leucotrienos de tipo B4, ¿no? Núcleo redondeado, lobulado, mientras más núcleos tenga, es mucho más viejo, ¿no? Correcto, se produce en la médula, que va a producir eomasófilos y neutrófilos. Los agranulocitos no presentan gránulos, no tienen, ¿no? Los linfocitos, ustedes han podido ver que es una célula pequeña donde el núcleo ocupa todo la célula. Los monocitos prácticamente el núcleo todo lo ocupa, es el más grande, ¿no? Y los macrófagos, que es la variante de qué? De los monocitos, ¿no? Entonces ustedes han podido ver, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿No? Un citoplasma con un color rosadito, lo mismo. ¿Cómo resaltan los dos núcleos? Ese es un eosinófilo, ¿no? Mira, a ver, este es un, ¿qué cosa? Parecido a este, no, pero este es un granulocito de tipo basófilo. Puede haber la rareza que puedas apreciar a este, pero con sus núcleos, pero es bien difícil que encuentres. Ya más se encuentra así, ve, las granulaciones bien notorias, difícil de apreciar el núcleo. Más bien se parece mucho el basófilo con el eosinófilo. ¿Cuál? ¿Este? No, con el otro. Con este se parece, sí. ¿Este con este? No, el basófilo. ¿Este con este? Sí. No, pero mira el núcleo, mira el citoplasma. Hay una gran diferencia en su citoplasma. No es igual. ¿Cuál es la diferencia? Igual. Mira, es más granuloso y es un color rosado, más intenso. Mira acá, ve, el monocito, ve su cinturita de la libre.
Correcto. Mira el linfocito, ve. El núcleo, ve, ocupa todo el citoplasma. ¿Ves? ¿Ya? Ten en cuenta, ve. Quiero que tengas en cuenta algo. Si este es el glóbulo rojo, ¿ya? En el glóbulo rojo podemos encontrar variantes, ¿ya? Entonces, ahí se hace un estudio que se llama la lámina periférica. ¿Para qué? Para ver, por ejemplo, tamaño del glóbulo rojo. ¿Entiendes? Ya, si hay, por ejemplo, el tamaño. Si el tamaño del glóbulo rojo es grande, si el tamaño del glóbulo rojo es pequeñito. ¿Ya? ¿Qué también se ve también? Forma. ¿No? El glóbulo rojo es discoidal, pero en este tipo de pruebas pueden haber glóbulos rojos que tengan así, forma de una lámina. Pueden haber glóbulos rojos que tengan forma de media luna. Pueden haber glóbulos rojos que tengan así de, ¿no? Entonces aquí aparecen, por ejemplo, los glóbulos rojos que pueden ser trepanocitos, ¿no? Poiquilocitos, ¿no? Correcto, esferocitos, correcto. Entonces, estas variantes permiten ver. También se puede ver el color, correcto. Mira, este es un color bastante uniforme. Entonces acá hablamos de cromía, una normocromía. ¿Qué significa? Un color homogéneo, un color disperso de manera homogénea. Pero aquí puede haber la palabra hipo o puede haber hiper. ¿Entiendes? Si es hipo, es porque es bien pálido el glóbulo rojo. Eso llama la atención. Si es hiper, es porque el color es bien intenso. Llama la atención. Imagínate que tenga el tamaño grande y tenga poco color, ¿no? Hay una macrocitosis. Y si es pequeñito, microcitosis, ¿no? Entonces, una macrocitosis, ¿no? Con una hipocromía y que tenga drepanocitosis, que llama la atención de que hay una patología en la lámina. ¿Entiendes? Hasta el momento no hemos visto esto, porque se entiende que aquí no hay ese trastorno. ¿Dónde podríamos encontrar eso si pidiéramos en el hospital una lámina? Pero es un poco difícil que te puedan dar el acceso a esa lámina, ¿no? Ya, siguiente. Tiempo de vida, bueno, los granulocitos, 4 a 8 horas, ¿no? Mueren generalmente en batalla o por envejecimiento. Los monocitos de 10 a 20 horas pueden vivir meses. Los linfocitos, cuando entran al sistema circulatorio, viven semanas hasta meses, ¿no? Bien. Un neutrófilo, ve, ¿qué dice? Es el más abundante, pero te decía, ¿no? Tiene que haber neutrófilos, ¿ya? De 10 a 12 micrómetros, de 2 a 4 lóbulos. Cada lóbulo es un núcleo. Contiene gránulos, son móviles. ¿Cómo se mueven? No tienen flagelo, tienen centópodos. Es una proyección de su membrana. Abandonan la circulación y migran a los tejidos. ¿Correcto? Tienen que atravesar el endotelio. ¿Ya? Por un proceso de quimiotaxis, empiezan en diapedesis y empiezan a moverse. ¿No? Hacen el proceso de fagocitosis a través de un proceso de opsonización gracias a unas sustancias químicas que se llaman opsoninas, lo engullen y lo digieren al microbio, ¿no? Con la liberación de gránulos. Hay una inflamación que genera la liberación de sustancias proinflamatorias. Eso que genera un aumento en la permeabilidad. Al haber un aumento en la permeabilidad, hay una alteración en su vascularización. Puede ser que haya una vasodilatación o una vasoconstricción. El endotelio se expone a moléculas de adhesión. La selectina hace que se mueva. ¿Quién se va a mover? El neutrófilo. Y la integrina hace que se adhiera para que pueda atravesar el endotelio. ¿Correcto? La selectina hace que se desplace el neutrófilo o el glóbulo blanco. Y la integrina hace que el neutrófilo se adhiera al vaso. Para luego, ¿qué cosa? Atravesar el vaso sanguíneo y poder ir a la zona donde lo están llamando por medio de las sustancias químicas que se va a liberar. Siguiente. El monocito, que luego se convierte en macrófago. En circulación demora 3 días. Entra a los tejidos y se va a convertir en macrófago. Puede vivir meses. Un macrófago activado libera las interleucinas. 1, 6, necrosis tumoral,
12 y 8. ¿No? También en algunos está el 9 también. Mírale, va a activar los endotelios, activa los linfocitos, ¿no? Dependiendo del tipo de linfocito. Generalmente los linfocitos ya vamos a tener el linfocito de tipo B y el T, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? El factor de necrosis tumoral activa los endotelios, aumenta la permeabilidad vascular, lo que va a tener una repercusión en el momento de que, si va a haber una vasodilatación o una vasoconstricción. Eso va a permitir que haya una repercusión sobre la piel, ¿no? Que se pueda ver, por ejemplo, un cuadro de un enrojecimiento, ¿no? Un enrojecimiento producto de la vasoconstricción o una vasodilatación, ¿no? Activación de la coagulación a través de la ruta de la cascada. Se van a activar las células NK llamadas natural killer, que tienen que ver con el proceso de ¿qué? De digestión, ¿no? De la digestión de estos virus, bacterias que podamos tener. Y la quimiotaxis, que es la interleucina de tipo 8. ¿Qué efectos podemos encontrar a nivel sistémico? Una neutrofilia, ¿no? En el hipotálamo, fiebre y somnolencia, con una disminución del apetito. Y en el hígado, las proteínas se pueden detectar sobre todo en la fase aguda, cuando hay una infección, ¿no? Correcto, mira, bien. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos glóbulos rojos. Mira la pigmentación, ¿bien? Está bien intenso, ¿no? Entonces, este glóbulo rojo, ¿qué le puedes notar? ¿Tiene hipo o hiper? Tiene una hipercromía, ¿no? Mira, tiene muy acentuado el color. Dale atrás, más atrás. Mira acá, esto de aquí está bien acentuado. Dale adelante. Ya. Mira, ya. Entonces, mira acá, ¿no? Por eso, cuando ustedes estén mirando la lámina, tienen que ver en todo el campo cómo está distribuido los glóbulos rojos. Si tienen una correcta distribución de forma bicóncava, ¿no? Si el color, no tiene que ser muy intenso el color, si el color es muy rojo, hay ¿qué cosa? Una hipertrofia. Si la forma del glóbulo rojo es muy grande, hay una macrocitosis, ¿no? Y si yo empiezo a ver que la forma varía, entonces estoy frente a una posible anemia. ¿Pero de qué tipo? Eso habría que evaluarlo con la lámina periférica. Se evalúa. ¿Ya? Bien. El linfocito representa el 30%. Vean, son pequeños, de 6 a 15. ¿Ya? El más grande de todos que se ha reportado, 30. Más grande. Interacciona con los antígenos. ¿Correcto? Tiene un núcleo grande y escasos organelos. Dentro de ellas tenemos la NK, Natural Killer, programado para destruir células dañadas, ¿no? Tenemos de dos variantes de linfocitos, los B y los T. Los B, humoral, los anticuerpos, y los T, celular, el tipo, ¿no? Muy bien, siguiente. Mírale, los eosinófilos. ¿Qué hace un eosinófilo? ¿No? Libera sustancias, ¿correcto? Frente a un parásito, frente a un proceso inflamatorio, cuadros alérgicos. Es abundante, ¿correcto? Se acumula en los tejidos. Mírale, dos núcleos y las granulaciones son bien notorias, a diferencia de otras células, donde no se aprecia mucho la granulación. En los basófilos tenemos la heparina y el heparán sulfato, que son vasoactivos, o sea, pueden ser vasodilatadores o vasoconstrictores. Pero sobre todo la histamina, mírame, la histamina y la bradicinina, ¿qué efecto tienen? Vasodilatador, ¿no? Mientras que la serotonina es un vasoconstrictor que se produce a nivel intestinal, ¿entiendes? ¿Ya? Participa en reacciones alérgicas, ¿correcto? Cuando se une, ¿quién? Una porción del anticuerpo se va a unir ¿con quién? Con la inmunoglobulina E. Pero este anticuerpo que va a estar presente dentro de la inmunoglobulina E, ¿con quién va a reaccionar? Con el antígeno. ¿Ya? Recuerda que el anticuerpo tiene dos regiones, ¿no? Dos regiones, la región paratótopo y la región epitótopo, ¿no? Ya en el anticuerpo va a tener dos regiones, ¿no? Correcto, una región
Paratótope. Y la otra región, ectoplasma. No, de las cuatro. Otro nombre puede tener. No, esos son regiones donde se va a adherir. ¿Quién se va a adherir? El átomo, para generar esa reacción. Esa reacción permite que se active el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? Va a permitir que se active. Son menos abundantes, 0.5. Mírame, se producen leucotrienos, que son sustancias proinflamatorias. ¿Correcto? ¿Dónde van a actuar estos leucotrienos? Sobre todo los leucotrienos de tipo B. ¿Correcto? ¿Dónde va a actuar? Sobre el músculo liso. Van a actuar. Bien. Las plaquetas. Mírame, no tienen núcleo. De 2 a 4 micras, son de tamaño pequeño. En algunos libros dice de 250.000, hay otros que dicen de 200 y hay otros que dicen de 150.000, hasta 450.000. Provienen de estas células grandes llamadas megacariocitos y promedio de 10 días de vida, ¿no? ¿Qué más? Participan en la coagulación que hemos visto, formación de coágulos y permite ¿qué cosa? Reparación del tejido. La agregación plaquetaria. Mira, ve la serotonina que tiene efecto vasoconstrictor y el fibrinógeno convierte en fibrina. Recuerda, esta etapa de aquí se da gracias a una sustancia que se llama la plasmina, ¿no? La plasmina, que proviene previamente de una sustancia que se llama el plasminógeno, para que se convierta en plasmina y la plasmina convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Ya? Muy bien.